muy amables hermanos. Como dije, el tema que estaré compartiendo con ustedes es como Jehová lo había mandado a Moisés. Es interesante esta declaración, sobre todo como termina este versículo. Creo firmemente, hermanos, que si hay un secreto de la vida cristiana, si hay alguna clave de la vida cristiana, es esto. Dice que así lo hicieron, cada cosa, cada detalle, cada artículo, cada objeto del tabernáculo, así lo hicieron como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Cuando nosotros hacemos como Dios dice, hermanos, eso va a ir marcando la diferencia en nuestras vidas. No sé cuántos de ustedes recuerden aquella frase que decían nuestros padres, ¿verdad? Que es una expresión parecida a lo que hablábamos en esta mañana, de aquella expresión que caracterizaba el tiempo de los jueces, donde dice el último versículo: en aquellos días no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y yo recuerdo, mis padres hablaban esta expresión: estás haciendo lo que te da tu regalada gana. Muy fuerte, pero a veces era necesaria que lo escucháramos nosotros los hijos. Hoy no se escucha mucho, porque hay dos maneras de vivir la vida cristiana. Hay dos formas de vivir la vida cristiana, dos maneras: a la manera de Dios, como Dios manda, o a nuestra propia manera, como nos da nuestra regalada gana, para entendamos claramente, hermanos. Y los resultados de ambas formas de vivir la vida cristiana son muy evidentes, hermanos. Los resultados son muy claros. Los resultados son muy notables. No es lo mismo cuando un cristiano vive como Dios manda a como vive como Él quiere. No es lo mismo. Se nota la diferencia. Se deja ver la diferencia. La vida es diferente. Sus familias son diferentes. Sus hogares son diferentes. Sus matrimonios son diferentes. Porque aquellos que viven como Dios manda tienen algo especial. Ahorita vamos a verlo. Pero vamos a ver allí toda una serie de versículos para que vean ustedes la importancia de esta declaración. O sea, no es una declaración nomás así por sí, sino vamos a ver la importancia. Vean ustedes, hermanos, en el capítulo 39, verso 1, por favor. 39, verso 1. ¿Está ahí conmigo? Como que no escuché mucho amén. Yo creo que voy a tener que repetir varias veces. Dice: del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón. Y luego dice la frase: como Jehová lo había mandado a Moisés. Repítalo conmigo, todo dice: como Jehová lo había mandado a Moisés. Pasa el versículo 5, por favor. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y diga conmigo: como Jehová lo había mandado a Moisés. Vea el versículo número 7, por favor. Y las puso sobre las hombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel. Repita conmigo: como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego vea conmigo versículo 21, por favor. Dice: ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul,
para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase el pectoral del efod. Y luego dice, ¿cómo dice? Como Jehová lo había mandado a Moisés. Vea el versículo 26, por favor, si es tan amable. Dice, una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor, en las orillas del manto, para ministrar, dígalo, como Jehová lo había mandado a Moisés. Como Jehová lo mandó a Moisés. Versículo 29. También el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador. Repita conmigo, como Jehová lo mandó a Moisés. Versículo 31. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba. Repita conmigo, como Jehová lo había mandado a Moisés. Leímos el versículo 32. Así fue terminada toda la obra del tabernáculo de reunión. Así hicieron los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Hermanos, cuando en la Biblia hace una declaración, como nuestro Señor Jesucristo repetía muchas veces y decía, de cierto os digo, quiere decir, pon atención, porque lo que voy a decir es muy importante. Esto es muy importante. Quiero ganar tu atención, para que lo entiendas, para que lo aprendas, para que lo hagas, para que lo vivas. De cierto os digo. Hermanos, cuando encontramos una declaración en la Biblia así repetida varias veces, es muy importante. Pero cuando la encontramos 4, 5, 6, 7, 8, 10 veces, imagínate, quiere decir que es importantísimo. Y es especialmente porque de esto depende precisamente el éxito de tu vida cristiana o el fracaso de tu vida cristiana. Depende de cómo tú estás haciendo con tu vida, si tú estás haciendo como Dios manda o estás haciendo como tú quieres. Y mucho me temo que muchos cristianos pudieran estar fracasando en su vida cristiana precisamente no porque están haciendo como Dios dice, no porque están haciendo como Dios manda, sino porque están haciendo como ellos quieren, como ellos piensan, como ellos suponen, como ellos se imaginan. Y así no es, queridos hermanos, porque lo único que vamos a obtener es fracaso tras fracaso tras fracaso. Y así no es. Tenemos que hacer como la palabra de Dios dice, como Jehová nos ha mandado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Si ustedes los entienden rápido, me voy rápido, pero si no, voy a tener que recortar, yo creo, por cuestión del tiempo. No quiero ser muy bromoso, ni tedioso tampoco, pero sí quisiera que los minutitos que tengamos aquí pongamos la debida atención para estos ejemplos. Son 2 ejemplos buenos y 2 ejemplos malos. Uno de los ejemplos buenos estuvo a punto de ser un ejemplo malo, pero se corrigió y fue un ejemplo, es un buen ejemplo. Se corrigió porque la persona hasta se convirtió. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver, hermanos, en la Biblia, en Génesis capítulo 6, versículo número 8 y 9. Son ejemplos que ustedes lo saben, ahí están en la palabra de Dios. Pero Génesis capítulo 6, versículo 8 y 9. Si ya lo tiene, dígame amén. Amén, muy bien. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermano, Noé le tocó vivir una época difícil, como nosotros estamos viviendo un tiempo difícil, una época difícil, una época complicada. La maldad se había multiplicado. El designio de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. Los hijos de los hombres andaban casándose los hijos de Dios andaban casándose con las hijas de los hombres.
Y todo esto, hermanos, se había convertido en una anarquía, donde igual cada quien hacía lo que quería. Pero había un hombre que quiso marcar la diferencia. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y lo dice: con Dios caminó. ¿Quién, hermanos? La diferencia es que Noé tuvo una comunión con Dios, caminó con Dios, anduvo con Dios, conoció a Dios. Y Dios le da un mandato a Noé de hacer un arca, porque Dios había determinado juzgar la tierra y acabar con todo lo que había sobre esta tierra. Vendría el juicio definitivamente de parte de Dios. Dios le había dicho a Noé: Noé, constrúyete un arca. Noé, constrúyete esta arca de esta medida, de esta longitud, de esta anchura, de esta altura. Le dio detalles: ponle una puerta aquí, ponle una ventana acá. Le dijo a quienes debería de meter al arca, de los animales, para guardarlos que no perecieran en el diluvio, en el juicio. Y la verdad, hermanos, que Noé se dedicó ahí. Noé llegó a ser ese pregonero de justicia. Y el testimonio del arca era un testimonio para todo el mundo antes del diluvio. Se presume que por 120 años este pregonero de justicia estuvo dando testimonio de que vendría un juicio, sobre la tierra, vendría un diluvio. Y este pregonero predicaba y hablaba que la salvación estaba en el arca, pero nadie creyó. Bueno, gloria a Dios, su esposa creyó y sus hijos creyeron y su nuera creyó, sus nueras creyeron, y esas 8 personas subieron al arca y todos los animales. Cuando estaba todo listo, mira la declaración que Dios hizo aquí. Ponme atención. Ve el capítulo 6, versículo 22. 6:22. Y dice: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios, ¿qué cosa, hermanos? Le mandó. O sea, Noé fue salvo del diluvio. Él con toda su familia fueron salvos del diluvio porque hicieron como Jehová le había mandado. La verdad es, hermanos, es que la salvación que Dios nos ofrece está en términos iguales. Como estoy diciendo, tantas cosas que pasan en el Antiguo Testamento nomás vienen y se confirman en el Nuevo Testamento. Hoy en día el arca de salvación, todos sabemos, es Jesucristo. El que quiere llegar a la gloria, el que quiere salvarse del juicio eterno, de la condenación eterna, es a través de Jesucristo solamente. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo, el Hijo de Dios, no tiene la vida. Pero tenemos que hacer como Dios dice, no como nosotros. No, el hombre dice: no mi religión, no mi iglesia, no mis buenas obras, eso es lo que me va a salvar. Dios dice: ni tu religión, ni tu iglesia, ni tus buenas obras te van a salvar. Cristo es el único que te puede salvar. No hay nadie más ni nada más. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay esperanza. Solo en Cristo hay vida eterna. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero tenemos que hacer como Él dice, como Dios manda, no como a nosotros se nos ocurre. La religión es una invención del hombre, es una invención de Satanás. La salvación es una invención de Dios. Y todo su forma y su proceso es una invención de Dios, como Dios manda, como Dios dice. Tenemos ese primer ejemplo, un buen ejemplo. Noé se salvó con toda su familia. Porque hizo como Jehová le había, ¿qué cosa? Mandado. Vamos a tener otro ejemplo bueno. Vamos a ir rápido en el libro de Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 5. Tenemos aquí la historia de un hombre gentil. El capítulo 5 de Segundo de Reyes nos cuenta la historia de Naamán, el general principal del ejército de Siria.
era un hombre, dice, valeroso, en extremo, grande delante de su señor el rey. El rey lo tenía en alta estima, pero Naamán tenía un problema. Estaba, ¿qué, hermanos? Leproso. ¿Estaba qué, hermanos? Leproso. Los sirios habían incursionado en la nación de Israel, la nación del norte, y en las incursiones se habían llevado algunos cautivos para sus tierras, para que fueran sus siervos. Entre ellos se llevaron a una muchacha que llegó a trabajar en la casa de Naamán con la esposa de Naamán, del general, y era la sirvienta allí. Y ella se dio cuenta de la enfermedad del esposo de su mamá. Dice, y ella empieza a decir, si mi señor fuera a Israel, hay un profeta de Dios, un varón de Dios, y por seguro que el profeta de Dios, el hombre de Dios, oraría por él y lo sanaría. Y la esposa le dijo a su esposo, el esposo le dijo al rey, y el rey le dijo, ándale, te voy a escribir cartas para que vayas con el rey de Israel y pues para que se movilice esto. Y Naamán, ni tardo ni perezoso, va para Israel. Y cuando llega a Israel, el rey se molesta. El rey de Israel dice, pues ¿qué acaso soy yo Dios para dar vida o para dar muerte? ¿Qué es esto? Y rasga sus vestidos. Y entonces el profeta Eliseo se da cuenta de este hecho. El rey reconocía, yo no tengo nada que hacer con él, y un leproso menos, nada que hacer con él. El profeta Eliseo dice, envíamelo por favor, envíamelo a mí, que venga conmigo. El asunto fue que cuando el general y su comitiva iban llegando, Eliseo manda un siervo y le da la orden que seguramente Eliseo había recibido de Dios, de lo que tenía que hacer este general leproso para quedar curado, para quedar sanado. Pero él no estuvo contento con eso. Él se inconformó con eso. Miremos allí en el capítulo número 5, versículo número 9, por favor. 5:9, ¿está ahí conmigo? Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás, ¿qué cosa, hermanos? Limpio. Hermanos, eso era la orden de Dios. Eso era lo que Dios había mandado a través del profeta, a través de su siervo. Ahora, es interesante que Eliseo no salió a decirlo, mandó un mensajero. Así dice mi Señor. Lo que tienes que hacer para ser curado de tu problema, ser curado de tu enfermedad, ser curado de tu lepra, ve al Jordán y lávate 7 veces en ese Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. La reacción de Naamán no fue de la mejor reacción, sino todo lo contrario. Él se molesta en la forma en que el profeta de Dios, el hombre de Dios, de alguna manera lo está tratando, porque ni lo está atendiendo él directamente. Pareciera que Naamán tiene justificación en reaccionar de esa manera. Miremos ahí versículo número 10. Dice, y Naamán se fue ¿cómo, hermanos? Enojado. ¿Cómo? Diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Lo que Naamán está diciendo aquí es una suposición de él personal. Y mire, hermano, póngame atención, pareciera muy lógica su suposición. Yo no veo nada de malo en esto. Simplemente él decía, la verdad es que yo esperaba que yo llegara allí a la casa del varón de Dios, que el varón de Dios iba a salir, iba a invocar el nombre de su Dios, de Jehová su Dios, nombre del Dios Todopoderoso, iba a poner sus manos sobre la lepra y ya iba a quedar sanado. Pero me manda un mensajero, ni siquiera lo veo a él.
y me dice: ve al Jordán, lávate 7 veces, vas a hacerse. No puede ser posible. Se va enojado, se va molesto. Mira el versículo número 12, dice, empieza a hacer una comparación. Dice: Habana y Parfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio también? Y se volvió y se fue. ¿Qué cosa, hermanos? Hermanos, hasta este punto, mira, fíjate bien, Naamán no quiso hacer como Dios le estaba diciendo que hiciera. Y así como él vino con su problema, así se está regresando con su problema. Como mucha gente puede venir a la iglesia sin ser salvo, sin tener perdón de pecados, sin tener salvación eterna, y así como entran, así salen, porque no están dispuestos a hacer como Dios dice, de creer en el Señor Jesucristo para ser salvos. Porque ellos tienen concebido en su mente, en su conciencia, otras formas en que ellos suponen o piensan que podrían ser salvos. Pero no es, hermanos, como el hombre dice, es como Dios dice, hermanos. Y a Naamán le iba a quedar bien claro que no es como él suponía, no es como él pensaba, era como Dios lo había mandado. Y entonces, hermanos, ya se van desilusionado y se va, tú te imaginas, se va renegando y reclamando: no, ¿para qué venimos? Ni el tiempo que invertimos. Y estaba enojado y estaba molesto y renegando, y apúrenle ustedes que están ahí esperando, y de su comitiva. Y bueno, cuánta cosa pudo haber pasado en ese momento, hasta que posiblemente paró de hablar un poco. Y entonces uno de sus siervos o de sus criados que venía con él le habló algo tan simple y tan sencillo. Vean ustedes, hermanos, el versículo número 13 dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío. Y como andaba enojado, tuvieron que llegarle por la buena, ¿verdad? Donde saca la espada y: ¿qué, padre mío? Onda, general, ni qué general, ahorita lo dejo sin cabeza No, con mucho cuidado. Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Padre mío, ¿cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Y como que esto le abrió el entendimiento a Naamán, como que esto provocó en él una claridad en su entendimiento, una luz en su entendimiento. Ya, caray, yo creo que yo no estoy tan bien en mi postura. Yo creo que, mira, ¿qué me cuesta? Si así dice, ¿qué me cuesta? No pierdo nada. Y cambia, y cambia. Y miramos en el versículo 14, dice: él entonces descendió y se zambulló, dice, 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se ensambulló, se volvió como la carne de un niño, y quedó, ¿qué cosa, hermanos? Limpio. Porque no es como el hombre piensa, no es como el hombre supone, no es como el hombre cree, es como Dios dice, hermanos. Es como Dios manda, hermanos. Muchas veces nosotros queremos hacer muchas cosas a nuestra manera y luego no tenemos éxito en lo que aprendemos, porque no es lo que hacemos a nuestra manera. Tenemos que entender que no es como nosotros decimos, es como Él dice, es como Dios manda, es como Dios lo ha ordenado. Vamos a ver 2 ejemplos malos, equivocados. Vamos a primero de Samuel. Bueno, antes de primero Samuel, vamos a Éxodo 32. Vamos a Éxodo 32, hermanos. 32, versículo 7 y 8. Éxodo 32, versículos 7 y 8. Si ya lo tiene, dígame amén. ¿Todavía están aquí, hermanos? Veo luz en la casa, pero no sé si hay gente. Si están aquí, ¿verdad? Ok.
Dice, versículo 7, tenemos otra historia. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Versículo 8, pronto se han apartado del camino que yo, ¿qué cosa, hermanos? Les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pronto se han olvidado. Hermanos, posiblemente no habían pasado ni siquiera 2 meses de cuando ellos mismos se habían comprometido delante de Dios de que ellos harían todo lo que Dios les mandara que hicieran. Vea el capítulo 19 de Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 19, versículo número 7. Éxodo 19, 7. Si ya lo tiene, dígame amén. Dice: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y dice, en presencia, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había, ¿qué cosa, hermanos? Mandado. Y todo el pueblo, versículo 8, respondió a una y dijeron, léalo conmigo. ¿Qué dijeron? Léalo conmigo. Dice: todo lo que Jehová ha dicho, repítalo, todo lo que Jehová ha dicho. Y en el capítulo 20 tenemos las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento, capítulo 20, versículo 1 y 2: y habló Dios todas esas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ya Dios había dicho, y no habían pasado ni siquiera 2 meses cuando ellos faltaron a su palabra, porque ellos habían dicho que harían todo lo que Jehová había mandado, ellos lo harían. Y ahora, como Moisés tarda en el monte con Dios, de repente se desesperan y dicen: no sabemos qué le pasó a este Moisés, ya pasaron tantos días, no sabemos. Y van con Aarón, el hermano de Moisés, el otro líder: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Pues no se le ocurrió otra cosa a Aarón más que pues traigan oro. Y trajeron el oro rapidito. ¿Cómo se ve que la gente para lo malo está lista para aportar y cooperar, verdad? Y para hacer algo bueno la gente la piensa 2 veces. Pero aquí no la pensaron, rápido trajeron el oro. Y en un 2x3 lo fundieron e hicieron una imagen de un becerro de oro, al cual empezaron a adorar y a decir que era el Dios Jehová, ese becerro de oro, quien los había sacado de la tierra de Egipto, la tierra de la esclavitud y de la servidumbre. Hermanos, qué tan fácil se nos olvida cuando decimos y nos comprometemos: vamos a hacer esto como tú dices, Señor. Y luego vienen los resultados y las cosas no nos salen bien. ¿Por qué no nos salen bien? Porque no estamos haciendo como Dios manda. Finalmente terminamos haciendo como nosotros queremos. Y esta gente aquí no terminó bien. Ahí empiezan en su concierto y a bailar y a danzar y a celebrar con el ídolo. Y de repente allá baja Moisés y con Josué y oye, como que hay guerra en el campamento, algo está pasando, hay problemas. Y entonces no, contesta uno con el otro, Josué y Moisés: no, como que es ruido de cantar, de tambores, que ¿por qué está pasando? Y cuando llega Moisés se da cuenta de lo que está pasando ahí. Estaban haciendo exactamente lo contrario a lo que Dios había mandado. Y todo ese día
fue día de tragedia, de muerte y de luto. Miles de personas murieron y había luto por todas partes, porque no hicieron, no cumplieron como habían dicho que iban a cumplir. No hicieron como Dios les había. ¿Qué cosa, hermanos? No esperemos buenos resultados en nuestra vida. No esperemos éxito en nuestra vida. Cuando ya sabemos lo que Dios nos ha mandado y no lo hacemos, no esperemos que nos vaya bien. No esperemos que Dios obre a favor de nosotros. No esperemos que su benéfica mano esté sobre nosotros. No, sino todo lo contrario. Vamos a experimentar momentos duros y difíciles, estragos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. No esperemos. Si no hacemos como Dios nos está mandando, vamos directito al fracaso, como en este caso. Un último ejemplo. Ahí vamos con el tiempo. Un último ejemplo. Vámonos a 1 de Samuel, ahora sí. 1 de Samuel, en el capítulo 15. Primero de Samuel, capítulo 15. Yo andaba por 2 de Samuel. Ya estoy llegando, aquí estoy. 1 de Samuel, capítulo 15. Por el tiempo, vamos a leer solamente versículos 22 y 23. La historia dice que el rey Saúl había cumplido a medias la orden que Dios le había dado. Dice el versículo número 22, dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Esto era porque Saúl había perdonado lo más mejor del ganado de los amalecitas, y supuestamente para ofrecer sacrificios a Jehová, su Dios. Pero Dios le dice que Dios pregunta: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermano, lo que nos está diciendo aquí la palabra es muy, muy, muy claro. Dios, más que los sacrificios, Dios se agrada cuando nosotros le obedecemos. Y no es otra cosa más que cuando hacemos como Él nos ha mandado. Versículo número 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas, ¿qué cosa, hermanos? Hermanos, el obedecer parcialmente a Dios, el hacer lo que Dios dice a medias, ¿le trajo beneficio a Saúl? Por supuesto que no. ¿Qué le trajo? ¿Le trajo ganancia a Saúl? Por supuesto que no. ¿Qué le trajo? Le trajo pérdida. Él perdió su posición, perdió su puesto de rey. Dios te ha desechado, queridos hermanos, porque a Dios le agrada la obediencia. Dios quiere que nosotros, sus hijos, hagamos como Él nos ha mandado. Y pareciera que estamos peleando contra Dios, haciendo lo que nosotros queremos en vez de hacer lo que Dios dice que debemos de hacer. Pareciera que este síndrome de Saúl vuelve a resurgir en nosotros, en nuestros días. Y tenemos una generación de muchos de nosotros cristianos no viviendo como Dios manda, sino viviendo como nosotros queremos vivir. O mucho peor, imitando más al mundo que siguiendo los principios y las verdades de Dios. Eso significó pérdida. Cosas, hermanos, cuando un creyente, un hijo de Dios, no obedece a su Dios, no hace como Dios le ha mandado, no va a ser recompensado, va a sufrir pérdida, va a ser un perdedor, va a ser un fracasado.
no va a ser un victorioso, un más que vencedor, no va a tener éxito. Simple y sencillamente porque no está haciendo como Dios le ha mandado. Déjeme ver algún versículo más o algunos más, a ver si tenemos el tiempo. Pero vean ustedes, hermanos, hay un versículo que me llama mucho la atención. En Éxodo capítulo número 39, versículo 42 y 43. Éxodo 39, 42 y 43. Éxodo 39. Quiero saber que ya llegaron ahí, porque es muy importante esto que dice aquí la palabra de Dios. Éxodo 39, versículo 42, dice: regresando a como Jehová lo había mandado a Moisés, dice: en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la que, hermanos, la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había, ¿qué cosa, hermanos? Y luego las últimas 2, 3 palabras, repítalo conmigo: y los bendijo. Repítalo conmigo. Repítalo conmigo. ¿Sabes qué deben esperar los que hacen conforme Dios lo ha mandado? Los que hacen las cosas y viven su vida conforme Dios lo ha mandado. ¿Sabes qué deben ellos esperar? La bendición de Dios. La bendición de Dios. Querido hermano, querida hermana, usted debería de preguntarse si usted no ve la bendición de Dios. Sí, es cierto, como predicó el pastor Íñiguez, es cierto, hay tiempos difíciles, vienen tiempos de prueba, hay gente que se opone. Sí, es cierto todo eso. No es real. Muchas veces cuando ven a Dios y todos tus problemas se van a acabar. No, a veces viene el mal. Sí, es cierto, hermanos, pero también es cierto que viene la bendición de Dios. Cuando hacemos como Dios nos ha mandado, viene la bendición de Dios. Y viene porque Dios así lo ha prometido. Lo hizo con Moisés y su pueblo, lo hizo con Noé, lo hizo con Naamán, hermanos, y lo puede hacer también con nosotros, hermanos. Lo puede hacer contigo, papá, contigo, mamá, contigo, hijo. Lo puede hacer con su esposo, hermana, con su esposa, hermano, con sus hijos lo puede hacer. Es triste, es muy lamentable que muchos cristianos no están viendo en sus vidas las bendiciones de Dios, no las están viendo en ellos. Y deberíamos de preguntarnos: ¿por qué será que Dios a mí no me está bendiciendo? ¿Por qué no tengo éxito? ¿Por qué estoy ya en la carrera cristiana, corriéndola ya apenas sin gozo, sin alegría en mi corazón? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy conquistando mucha tierra? Porque aún queda mucho terreno por poseer. ¿Por qué no estoy conquistando? ¿Por qué no estoy teniendo victoria? ¿Por qué no estoy teniendo éxito? Debes de preguntarte: ¿no será porque no estamos haciendo como Dios nos ha mandado? Porque yo creo lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Y la palabra de Dios dice que Dios dice: y les bendijo. Repítalo conmigo: y tú no crees que esa promesa o esa bendición no es también para ti. Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. ¿Cuántos aquí lo creen? ¿Cuántos aquí lo creen? ¿Cuántos aquí lo creemos? Pero necesitamos hacer, vivir como Él nos ha mandado. Cada cosa. Estamos pareciéndonos más al mundo. Los problemas en las familias cristianas, con los hijos cristianos, entre esposos, los divorcios entre los cristianos. Terrible. Ahora mismo en mi iglesia, 2 personas que yo casé hace 12 años están divorciándose. Gente de hijos de hermanos que amamos, que están en la iglesia, están divorciándose. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar eso? Es muy sencilla la respuesta. Porque esos hermanos, esposos, desde que se casaron, no hicieron como Dios lo había mandado. Tenemos que aprender.
Es muy sencillo. Si la palabra de Dios dice, vosotros maridos vivid con ella sabiamente, eso es lo que tenemos que hacer. Vivir con nuestra esposa sabiamente. Si la palabra de Dios dice que debemos de amar a nuestra esposa y no ser ásperos con ella, hermano, eso es exactamente. Trátala como un caramelo. Háblale bien. Dale gracias a Dios que alguien tuvo misericordia de ti y se atrevió a casarse contigo. Si no, ¿cómo anduviéramos? Es una bendición. Deja de estarte quejando. Esta mujer que me diste como Adán. No, es una bendición. Pero tienes que aprender a vivir y hacer como Dios te ha, ¿qué cosa? Mandado. Entonces tú le tratas bien, tú le cuidas bien, tú le amas a ella, estás dispuesta, como dice Efesios 5:22, estás dispuesta a amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tú estás dispuesto a dar hasta en tu vida por ella. Wow. Y tú la cuidas, y tú la proteges, y tú le suples y trabajas por ella. ¿A dónde se va a ir una mujer así? Pero la verdad, hermanos, como dije hoy en la mañana, hay muchos esposos que tratan a su esposa con la punta del pie. No dudes que un día en la puerta de tu casa, ahí de la entrada de tu casa, vas a encontrar un letrero que dice, hasta la vista, baby. Que te aguante otra, porque yo ya no. Y vámonos a firmar el divorcio. Yo ya no. Porque no hacemos. Los hijos, hermanos, tantos problemas que hoy en día se suscitan en la familia cristiana con los hijos. La rebeldía, es que es parte de ellos, es la rebeldía. No, hermanos, lo que pasa es que nosotros como padres no estamos cumpliendo nuestro deber, no estamos haciendo como Dios nos ha mandado, hermanos. Y la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero no estamos haciendo eso, no nos estamos tomando el tiempo. Estamos permitiendo que otros enseñen a nuestros hijos, que otros eduquen a nuestros hijos. Y luego miramos en ellos las rebeldías y miramos en ellos las reacciones carnales, mundanas. ¿Cómo no? Si se les siembra un montón de mala semilla en sus corazoncitos. Y la relación entre padres cristianos e hijos cristianos está tremenda. Y perdemos sus corazones porque no estamos haciendo como Jehová nos ha mandado. ¿Tú quieres ver a un cristiano fracasado? Es un cristiano que no hizo como Jehová le ha mandado. Yo no sé usted, pero yo quiero seguir recibiendo la bendición de Dios. Dice la palabra y los bendijo. ¿Cuántos aquí queremos seguir recibiendo la bendición de Dios? Entonces tenemos que hacer como Jehová nos ha, ¿qué cosa? Como Jehová nos ha, ¿qué cosa? Vamos a orar.